aragoneses. Pues díselo así. Mira, de eso díselo he así. tenido, hay intervenciones, hay Muchísimos, todos los... Joder, que no. no, hombre, pero y trabaja como puede, ¿no? Son muy similares o productos. Nosotros no somos bancos, nosotros somos cooperativas de crédito, que tenemos una base societaria, como decía mi colega y compañero y querido amigo José Antonio, tenemos una base societaria de más de 100.000 socios y ninguno de ellos tiene más del 2% del capital social y, por consiguiente, tenemos donde acudir. A nosotros el decreto nos afecta en que a nosotros se nos exige el 8% de core capital. Con esto lo que intentamos es garantizar sobre todo esos servicios que estamos dando en el medio rural. Vuelvo a repetir, no vamos a renunciar a nuestros orígenes y vamos a tener que seguir apostando fuerte por la pequeña y mediana empresa y por los más de 100.000 socios que tenemos en nuestra cooperativa. Es una entidad que su fusión va a tener unos índices de solvencia que superan incluso lo que está pidiendo el Banco de España y el Ministerio de Economía en cuanto a core capital y otros indicadores, y por lo tanto, con la aquiescencia y la aprobación del Banco de España y, por supuesto, con el acompañamiento del Gobierno de Aragón, pues se van a convertir, como digo, en una nueva entidad que se va a denominar Nueva Caja Rural de Aragón.